Muy bien. Bueno, qué bueno. Acá estamos. Acá Espera, estamos, aquí sí. no sé si eso es tuyo o mío, pero no sé si tengo el WhatsApp abierto yo. A ver, No, ahí mío no acabo. es. Perfecto. Aquí voy a agarrar a andar un poco. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros en Argentina productiva tanto tiempo. En crisis coronavirus. ¿Cómo andás? ¿Cómo Ahí está China tanto luchando. tiempo? Me imagino que debes estar eh, desesperado atendiendo a gente de todos lados, ¿no? Bueno, tu experiencia, para los que no te conocen, es cuidados paliativos y seguramente que este momento nos enfrenta a todos en esta disyuntiva de la vida y la muerte en la que no estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? En esta sensación de indefensión, ¿no? Por un lado, lo que hablo en estas entrevistas, ¿no? De indefensión por el contagio y el problema sanitario, y por otro lado, lentamente, como va a ir avanzando, la desesperación de la pérdida de trabajo o de los problemas económicos. Estas dos variables cruzadas por el tiempo, ¿no? Por un lado, el sufrimiento del peligro del contagio y vernos cercanos a la muerte. Por otro lado, el problema de encontrarnos en una situación económica sumamente complicada, quizás como nunca, especialmente a la clase media, porque aparentemente el gobierno va a duplicar el esfuerzo para sostener a la clase trabajadora humilde, y la clase media va a quedar tremendamente desguarnecida, porque no va a haber ninguna ayuda para la clase media. Y el tiempo, ¿no? Estas dos cosas, economía, enfermedad en el tiempo. Francia, junio, mayo, fin de mayo, junio, Europa, Estados Unidos, seguramente mayo, mediados de mayo. Argentina indudablemente va a ir a mayo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en estas casas, no? Bueno, fueron un montón de... Bueno, primero gracias por invitarme a esta conversación. Me parece que es tiempo de que podamos cada vez más hacer circulación de conversaciones que sean significativas, que nos ayuden a atravesar este momento. Como dijiste, una de mis especialidades es cuidados paliativos, que es una especialidad que se ocupa del acompañamiento de los pacientes con enfermedades amenazantes o de fin de vida, pero no solo, sino también tengo especialidad en trauma, intervención de crisis y duelos. Entonces creo que esta situación, todo lo que dijiste, son como muchas variables que entran en juego en este momento. Creo que para mí hay algo muy importante, que es que nos venimos moviendo, todos sabemos, en un paradigma, y ese paradigma empezó a tambalear. Y todo lo que pensábamos o donde aceptábamos nuestra seguridad, ahora entró en un nivel de incertidumbre muy grande. Y ese nivel de incertidumbre hace que las variables personales, los rasgos de personalidad, las formas de vincularnos, nuestra dimensión de la proyección en el tiempo, la proyección del futuro, empiece a estar ahora todo trastocado. Entonces creo que lo primero es como mirar acá que hay una variable que es la variable incertidumbre. No solamente por el futuro, por las respuestas a nivel de trabajo, a nivel económico, a nivel de cultura, sino incertidumbre es en términos algo mucho más esencial, que es la incertidumbre entre la vida o la muerte. Y creo que algo que pasó y que nos está pasando es que esta pandemia nos puso a todos de frente con la idea de la muerte, que no es solo una idea, sino que es una realidad. Y creo que mucho de la actitud responsable de poder quedarnos en casa y cuidarnos tiene que ver con que todos estamos afianzados en querer vivir y querer ver vivos los nuestros. Pero esta pandemia, digamos, está llevando muchas personas al borde de la muerte y muchos los ha hecho atravesar el umbral de la vida hacia la muerte. Creo que eso está generando un nivel de trauma individual y colectivo, y que en muchas culturas este trauma colectivo activa
otros traumas colectivos que son ligados a la guerra, a otras enfermedades, a otras pandemias. Entonces, el nivel de incertidumbre que estamos viviendo pone nuestro sistema nervioso en amenaza. Y cuando el sistema nervioso, nuestro sistema psíquico, emocional está bajo amenaza, tiene una primera respuesta básica, que es de ataque o huida. Y esto se va a manifestar en todos los planos. Solo que aquí lo que va pasando es que con quien tenemos que atacar es algo que es muy amenazante, pero es invisible. Y donde queremos huir, no hay mucho por huir más que hacer este nivel como de aislamiento, de estar un poco confinados en nuestras casas. Entonces, las variables ahora van a cambiar mucho, de hecho están cambiando mucho. Nosotros, al menos acá en Argentina, en Buenos Aires, llevamos recién 15 días de estar confinados y ya empezaron a aparecer muchos síntomas en muchas personas ligados a los niveles de la convivencia, al estar todo el tiempo juntos. Y hay algo de la realidad que empieza a mostrarse. Nuestras posibilidades de movernos, de estar en trabajo, de estar en acciones, de estar en distracciones, de estar en cosas que nos gustan, a veces van poniendo como capas o paños sobre la realidad. Pero ahora tenemos la realidad experiencial 24/24. Gustavo, habiendo estado tantas veces acompañando a personas que están esperando la muerte, ¿no? ¿Cómo cambia el ser humano? ¿Qué notas de gran diferencia con una persona que no tiene en su cabeza esa expectativa de terminar la vida, ¿no? ¿A dónde nos lleva ese momento? En mi experiencia, lo que yo he visto es que el enfrentar a la muerte también va a depender de cómo cada persona es y del recorrido de esa persona en términos de su crecimiento espiritual, emocional, psicológico y afectivo, porque hay personas hasta el momento de su muerte y nunca pudieron reconocer que se estaban muriendo desde un plano consciente, aunque claramente sí, porque el cuerpo estaba en un deterioro muy grande, y otras personas pudieron como acercarse a la experiencia de la muerte con un conocimiento, y eso ha hecho que mientras las personas estaban vivas pudieron hacer significativo ese tiempo de vida. Creo que ahora pasa algo parecido. Hay una amenaza de muerte o de enfermar. Depende el nivel de crecimiento interior, de crecimiento espiritual, de conciencia, lo que eso te va a llevar a hacerte preguntas que nunca te hiciste, o quizás esto sirva para catalizar un nivel de conciencia que hasta ahora no estaba en algunas personas. Es pasar de un paradigma que tiene el paradigma de la competencia al paradigma de la cooperación, al paradigma de una ética ligada en el cuidado en cómo interactuamos, en el cuidado en cómo intercambiamos nuestros bienes, en el cuidado en cómo tratamos a los recursos naturales. Es algo que todo el tiempo, hace tantos años se viene hablando, y ahora estamos todos en algún lugar teniendo la oportunidad para reflexionar sobre eso. Y la muerte no es una idea ahora la muerte es una realidad posible. De hecho, si saliste a la calle, vas a un supermercado, empezás a ver al otro como una amenaza. Claramente el otro no es una amenaza, solamente es una posibilidad que la proyección lo ve como una amenaza, pero el otro es un otro como vos, como yo, como todos. Cuando te encontrás en ese espacio, yo creo que hay una vivencia en paralelo de la persona que está transitando este camino y las personas que lo están viendo, ¿no? Como protagonistas de esa vivencia, que puede llegar a ser tanto o más intensa que con la misma persona que está en el momento de su muerte. Esas personas, muchas de estas que vos hablás, que encuentran en ese momento de su vida con paz, seguramente que la están pasando mejor que los que están acompañándolo sin paz, ¿no? Absolutamente. Por eso el conocimiento del mundo interior, de la dimensionalidad del ser, es lo que te permite afrontar esto. Digamos, afrontar la muerte nunca es algo fácil,
porque nuestro sistema, nuestro ADN está para vivir y replicarse. La conciencia de poder aceptar la muerte tiene que ver con poder entender que la vida tiene un umbral, que es el umbral del nacimiento, y tiene un umbral, que es el umbral de la muerte. Y que la vida es antes, durante y después de esos umbrales. Y eso forma parte del crecimiento y de la conciencia espiritual de las personas. Gustavo, cuando analizamos esta problemática, antes de entrar al tema de la preocupación económica, que seguramente es estos ejes, ¿no? Que se van a ir modificando en el transcurso del tiempo, enfermedad y problemas económicos, vos empezás a encontrarte en una en cuarentena en tu casa obligada, y empezás a entrar en relación con tus vínculos habituales de una manera distinta, de una forma no habitual. ¿Cómo imaginás que esto puede impactar en el día después, ¿no?, de esta pandemia, que va a suceder dentro de 3, 4 meses, 5 meses, ¿no? Yo creo que como toda situación de crisis, lo importante es poder tener dimensión de que, primero, de que esto no es una carrera de corta distancia, como ir creando la idea de que esto es como una maratón de larga duración. Entonces eso, lo primero es ir aprendiendo de muchas maneras a cómo gestionar la energía, porque si estamos viviendo este momento esperando que termine, por un lado eso te mantiene como con la esperanza de que algo termine, pero también te mantiene en un grado de ansiedad muy alto, porque el momento de que esto termine es desconocido. Entonces, ¿cómo van a afectar nuestros vínculos? Dependiendo de cómo podamos ir viviendo cada momento. Yo creo que lo primero es poder darnos espacio a lo que cada uno siente, sabiendo que son solo reacciones. Las reacciones no son lo genuino de uno, son reacciones. En esta sensación de seres que tenemos todos, de seres emocionales, ¿no?, que de alguna manera a veces pensamos, ¿no?, pero en ese cúmulo de emoción, en esta sopa de hogar intenso, ¿no?, empiezan a aflorar esta emocionalidad y es muy difícil de administrar no teniendo experiencia, ¿no? Hay personas que van a vivir junto a su familia en estos meses más tiempo del que vivieron nunca, quizá, ¿no? Porque son todas las horas del día sin parar, ¿no? Entonces, este curso intensivo de tecnología, por un lado, para aprender a vincularnos, pero por otro lado, a aprender a relacionarnos, ya no electrónicamente, ¿no? Esa persona a la que vos tenías a través del WhatsApp y de un mensaje, en el transcurso del día le preguntabas dónde estabas, cómo estabas, hoy la tenés todo el día ahí delante y no sabés muchas veces qué hacer. Es una nueva persona, ¿no?, que te estás encontrando. Son nuevos aspectos de la persona que estás encontrando, exactamente. Claro. Y creo que eso es un desafío muy importante para cada uno. Es como decir, ¿qué quiere la vida de mí en este momento? ¿Qué quiere la vida de mí en esta circunstancia? Es como, para mí, atravesar una crisis es involucrarse en qué quiere esta experiencia de mí, cómo me puedo relacionar con lo que me pasa. Y si ahora me encuentro conviviendo 24 sobre 24 durante 3 meses, un mes o lo que fuera con mi familia, ¿qué es esta experiencia para mí? Si estoy pensando en cuándo se termina, es una manera de no estar presente. Y no estar presente es una manera de huir. Y si huís, no podés encontrar cuál es la oportunidad que se te presenta en eso. Vos sabés que en todas estas entrevistas, más de 20 que ya hice, y en gente en todo el mundo, ¿no?, de todos lugares, ¿no?, del planeta, argentinos en todos lados, encontré como 2 grandes vertientes. Los que piensan en las cosas que voy a hacer después, y los que están pensando es el desastre que están viviendo, digamos.
Son como dos mundos y algunos dicotómicos, ¿no? Hay personas que tienen los dos mundos, ¿no? Ciclotímicamente, ¿no? Bipolarmente, ¿no? Pero ese día después muestra, en la mayoría de los casos, formas nuevas de vivir, formas de mantener esta situación más en el tiempo, o sea, estar más tiempo con tu familia, mudarte a un lugar donde estés más tranquilo, cambiar la forma de trabajo. He hablado con un empresario que tiene más de 100 empleados, que la primera vez en su vida que había hecho trabajo remoto, y dijo que no iba a volver, que iba a seguir trabajando en forma remota, que pensaba en cerrar alguna de sus oficinas, especialmente donde trabaja él, y que iba a estimular a sus empleados a que trabajaran en forma remota y que si tuviesen que tener una reunión, que la tuvieran en un lugar alquilado, acondicionado para estas circunstancias, ¿no? Y eso es impensado unos días atrás, ¿no? ¿Cómo le cambia la forma, el enfoque a mucha gente, ¿no? ¿Cómo ves vos que esto va a impactar en la vida el día después? Bueno, eso sería como un poco hacer futurología, ¿no? ¿Cómo va a impactar? Lo que te puedo decir que seguro va a impactar y que las crisis generan nuevas posibilidades creativas. Y quizás para este hombre esa es una nueva posibilidad en su creación, que hasta ahora no estaba por su forma de pensar, por sus creencias, por su forma de gestionar, y ahora esta crisis nos lleva a pensar, puede haber otra forma. De hecho, nosotros estamos dando clases de una manera que hasta ahora pensábamos que no era bueno darlas, porque fomentábamos el encuentro con las personas, los vínculos, las miradas, los gestos, y esto nos llevó a decir, bueno, podemos seguir creando unión, podemos seguir creando lazos. Yo creo que cuando volviendo a tu idea de qué va a pasar en el después, digamos, al menos esto tiene que ver con mis anhelos o con mi esperanza, es que el después no esté pensado solamente como una cuestión de búsqueda de satisfacción personal. El después tiene que ser un después pensado colectivamente, porque las grandes crisis, las grandes situaciones, para mí, según mi visión, se resuelven en comunidad, se resuelven con otros. Más allá que mis deseos, y lo primero que quiero hacer después es tal cosa, pero que en ese después siempre incluyamos a la comunidad, a los otros. También en ese después puede haber muchos que no estén. Digamos, no solamente el después va a ser la fiesta porque algo terminó. En este después van a haber duelos por seres que no están, duelos por situaciones que se perdieron, duelos por posiciones que se perdieron. Entonces va a haber muchos niveles de duelo, a la vez de muchos niveles de esperanza en la reconstrucción. Pero si nos pensamos colectivamente, eso va a ser una manera que nos va a impulsar a una forma muy distinta a salir de esto. ¿Vos cómo te sentís en el día después? ¿Qué cambiás después de esta experiencia? No sabría qué decir, porque siento que ahora estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y antes de esto sentía que hacía lo que tenía que hacer. Si pienso en el después, desde un lugar así fantasioso, ilusorio, me encantaría un después sin dolor, pero sé que no va a ser posible. Entonces, cuando pienso en el después, pienso en tener la fuerza para afrontar que lo que me duela, ya sea por lo que haya perdido en mí, en mi familia, o en el otro, en mi vecino, en mi par, en el otro que forma parte de la familia humana, que me lleve a mirar cómo reconstruirnos como especie, como raza. Creo que eso, si lo que pienso en el después es obviamente poder estar cerca de las personas que quiero. ¿Pero cambiarías alguna forma del trabajo tuyo? ¿Tomarías las cosas de otra manera? ¿Instrumentarías parte de tu atención a través de medios virtuales?
¿Estás añorando volver al relacionamiento interpersonal o físico? ¿O pensás que esto puede de alguna manera cambiar el ritmo de tu profesión? Creo que todo esto puede cambiar, de hecho está cambiando. Yo, digamos, tenía bastante asistencia remota por trabajo con asesorar a otros grupos de otros países, pero ahora todo mi trabajo así. Una cosa que siento es que trabajar todo el tiempo así me cansa más. Ajá. Me cansa más como hablo, me cansa más mantener la atención, me cansa más visualmente. Hay un montón de otros recursos sensoriales que ahora no estamos usando. Entonces, estás concentrado. Más concentrado, no hay otros estímulos. Entiendo. Entonces, eso trae algo positivo, pero si pudiera, volvería también al encuentro humano, uno a uno, al encuentro humano en grupo, a la experiencia de estar presente. Creo que para mí lo más importante de esto es cómo recuperar la presencia. En tu vasta... Sí, perdón, sí, te interrumpí, decime. No, está bien. En tu vasta experiencia, ¿no? de todos estos años haciendo esta tarea tan particular, que es acompañar a gente que está encontrándose con el final de su vida. Sí, o a los duelantes, digamos. O a los duelantes, ¿no? Pero yendo a la gente que está encontrando el final de su vida, ¿cuáles son las ideas comunes? O si tenés alguna historia de alguna persona que te iluminó de alguna forma en un pensamiento final que te parece que serviría como de experiencia aleccionadora para todos, ¿no? Para nosotros. Tengo experiencias de las más variadas, pero cuando me haces esa pregunta me viene el acompañamiento de una persona con el cual sentí mucha cercanía, mucho contacto, mucha presencia, mucho amor, te diría. Era un médico y lo que más recuerdo era su mirada, casi sin palabras. Y su mirada, que cuando hubo posibilidades de palabras, en algún momento su mirada todo el tiempo me decía: mientras estás vivo, viví. Y creo que eso para mí me marcó mucho, porque muchas veces estamos en la vida, pero queremos estar en otro lugar. Entonces, mientras estoy vivo, vivo. Y ahora estoy vivo acá con esta experiencia. Obviamente que quiero que termine, pero ahora la vida me pone en esta experiencia y ahora voy a vivir. No voy a esperar que termine para vivir. Y ahora me voy a expresar y ahora me expreso porque ahora estoy vivo. No sé cuándo puedo no estarlo más. Entonces, recuerdo sus palabras que mientras estés vivo. Gustavo, si tuvieses que hablarle ahora al duelante, ¿no? Al que no está transitando ese camino, sino al que de alguna manera está la mayoría de las veces inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, ¿no? ¿Qué le transmitirías si después contás alguna experiencia de alguien que te parece que haya acompañado de alguna forma leccionadora a alguien que transitaba el camino hacia la muerte? Pensá además que en estos casos esta gente lo va a tener que hacer muchas veces a través de este medio, no lo va a poder tocar, ¿no? Esto nos pone en situaciones, digamos, bien particulares, son características de duelo que nos ponen en situaciones particulares, porque muchas veces son duelos donde no vamos a tener la presencia del cuerpo, no vamos a tener el ritual funerario, al menos con la gente que yo estoy vinculada en Italia, con los cuales tengo un vínculo de cooperación bastante importante con ellos, son cosas que están pasando. Entonces, ciertas cuestiones necesarias para el duelo que tienen que ver la presencia del cuerpo del fallecido, la posibilidad del ritual funerario, el reconocimiento social, el sostén
en la comunidad, esto no va a estar. Eso va a traer características muy particulares del duelo, pero que estemos aislados o no sé, o confinados en nuestras casas, sin lugar a dudas no tiene que ser para estar, digamos, no relacionados. Tenemos que poder relacionarnos, tenemos que poder unirnos y acompañar a esos duelantes. Casi te diría que es poder dar el espacio y el tiempo para que todas las expresiones emocionales se desplieguen. Y después, creo que lo más esencial, al menos los que venimos de descendientes de personas, de familias que pasaron la guerra, lo más importante es decir, en memoria tuya y en tu honra, que me tocó seguir, hago algo bueno con la vida y la paso para el futuro. Así como yo soy el futuro de otros, en algún momento otros van a ser mi futuro. Y sostener la vida a pesar de las pérdidas también es pensar para el futuro que viene. Muchas gracias, Gustavo. Me voy con esto porque Gracias, es suficiente. Gracias, gracias y a la puerta Muchas abierta, gracias. lo que quieras transmitir a tu disposición. Gracias por estar en Argentina Productiva en crisis del coronavirus. Un abrazo. Gracias. Gracias a vos.